Pues muy bien, chicos. Vamos a comenzar con esta parte de la instalación eléctrica. Lo quise hacer de esta forma porque si subo un video como tal, siento que van a quedar demasiadas dudas y más por la cuestión del cálculo del cableado. No del calibre del cable, Ok. sino más bien también de cuántos cables van a pasar por circuito y cuántos cables van a pasar por tubería. ¿Sale? Ujú. Ok. Entonces, lo que vamos a ver hoy, como le comenté a sus compañeros, es que esta clase la vamos a dividir en dos partes. Va a ser hoy y va a ser el día de mañana. Si pueden a las 5 de la tarde, para mí también está perfecto. O si tienen alguna obra en específico, pues la podemos ir manejando. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a ver hoy van a ser los conceptos básicos, pero sí necesitaría saber qué es lo que ustedes aprendieron y a raíz de eso arrancar con la instalación. Saben qué es una corriente monofásica, bifásica, trifásica. Se corta. Y, ¿Se corta mucho? Sí, Ah, ok, ya apague su internet, profe. yo los, perfecto. Entonces, pues continuando con esta parte, les mencionaba a sus compañeros que lo que vamos a ver hoy son los conceptos básicos de la instalación eléctrica y el día de mañana a calcular precisamente cuántos cables van a pasar por tubo y cómo elegir el cable adecuado para nuestra instalación eléctrica. Pero yo necesito partir precisamente de qué es lo que ustedes conocen de instalación eléctrica, ¿sale? Y si ustedes saben identificar una corriente monofásica, bifásica y trifásica, porque es de lo que vamos a partir. ¿Ubican ustedes estas corrientes? Yo no. no, Perfecto. No, la verdad no, ¿para qué le miento? No, Miren, es bien fácil determinar el tipo de corriente. Este, espero que tengan donde anotar. Una corriente monofásica la vamos a utilizar de 0 a 5000 watts. Repito, una corriente monofásica es de 0 a 5000 watts. ¿esta cuál? 0 a 5000 Corriente watts. monofásica de 0 a 5000 watts. Por ahí, Salvador, ¿se puede apagar tantito su micrófono? Sí. por favor. Muy bien. Entonces quedamos que es de 0 a 5000 watts. Corriente bifásica. Ahorita vamos a ver las diferencias entre estas. La corriente bifásica es de 5000 a 15000 watts de consumo, obviamente. Ujú. Y la corriente trifásica es de 15000 watts en adelante. ¿Qué es esto de las corrientes? ¿A qué le suena? Suena como números, mono, bi y tri. ¿Sale? Monofásica quiere decir que CFE o la empresa donde nosotros contratemos nos va a dar dos cables. Nos va a dar un neutro, ¿sale? Y una línea. Se llama monofásica porque nos va a dar nada más un cable de línea. Bifásica nos va a dar un neutro y dos cables de línea. Y trifásica, pues obviamente ya se da por entendido que es el neutro y los tres cables de línea. ¿Sale? Es por eso que generalmente en casa habitación, eso es en casa habitación, ocupamos una corriente bifásica. Nos otorgan dos cables de línea y nos otorgan un cable neutro. ¿Sí se entiende hasta aquí, chicos? Sí, tengo Sí. una duda. Perfecto. Bien, sus proyectos obviamente por lógica van a rebasar los 15.000 watts, por lógica. Simplemente una casa de habitación está consumiendo 10.000 watts. Por lo tanto, ya van a tener una corriente trifásica, ya en automático. ¿Sale? ¿A qué nos referimos esto con corrientes y para qué nos sirve? Nos sirve para distribuir adecuadamente nuestros circuitos. ¿Alguien sabe qué es un circuito? Mm, no realmente con exactitud. Si han visto los tableros, supongo, todos los hemos visto alguna vez. Sí. Ujú. Los tableros, precisamente en lo que abre mi AutoCAD,
Pues es la parte esta donde nosotros cargamos las pastillas. En un plano arquitectónico, un plano de instalación, se representa por este que ustedes pueden observar. Un rectángulo, como que a la mitad y a la mitad ashurado. Y en este tablero nosotros vamos a tener todas las pastillas y cada pastilla representa, aquí lo tengo, un circuito. Esto es de una casa habitación. Circuito 1, circuito 2, 3, 4 y en este caso tengo 5 circuitos. Ok. Y como es una corriente bifásica, en automático, la leyenda que ustedes pueden observar aquí, dice 127 volts, ahorita vamos a entrar a este tema, dos fases, ¿sale? Porque no estoy rebasando los 5000, pero menos de 15. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ujú. Dos fases, tres hilos. A lo que se refiere a los tres hilos es que nos van a dar un neutro y dos líneas. ¿Aquí queda claro, chicos? Sí. Sí. Perfecto. En este ejemplo es una casa habitación, es una corriente bifásica. Por eso al momento de hacer mi cuadro de cargas por tablero, divide en A y en B. Son dos fases. Al final del día, esto lo vamos a ver en otra clase para que no nos llevemos mucho tiempo, las tenemos que equilibrar, si se acuerdan de esto en instalaciones, y calcular el No. amperaje. Perfecto. Ni modo, Salma, ¿para qué no aprendió en instalaciones? Claro, qué Bien, chicos, aquí hay algo bien importante y cómo vamos a arrancar. Aquí tengo un plano y es de una edificación, de la misma que hemos mostrado en el video, para no salirnos tanto de contexto. Generalmente, ¿cómo representamos las instalaciones? Es que es muy sencillo. Vamos a comenzar el día de hoy con representación y a calcular de manera muy, muy rápida. También tengo mi desorden de dibujos, ¿eh? De manera muy rápida, precisamente los circuitos. Generalmente los representamos así como lo podemos observar en esta planta arquitectónica. La línea que representa la tubería conduit y prácticamente por esta línea están pasando cables. ¿Hasta aquí vamos bien? Pero este tipo de tubería únicamente se va a utilizar cuando sea una losa y la tubería esté empotrada sobre la losa, como ustedes ya conocen ese tipo de procesos. Profesor, no se Pero escuchaba. ¿qué pasa? Se trabó un poquito ¿En qué parte se trabó? En desde el todo. principio. Tendría que explicar las conexiones de tubería. Creo Ah, que eso era lo que iba a decir. entonces no me fui mucho. Las conexiones de tubería son las siguientes. En casa habitación representamos de esta manera. Las representamos así precisamente porque tenemos la conexión y es la tubería tipo conduit. Al momento de que nosotros estamos construyendo, esta tubería se ahoga en losa, cosa que nosotros ya sabemos. Y obviamente queda de una forma curveada. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí. Sí. Muy bien, si se traba, por favor, díganmelo al momento. Pero, ¿qué pasa precisamente en casa habitación? Perdón, en edificaciones más grandes. En edificaciones más grandes no estamos utilizando tubería conduit. Si se han fijado en el Senat, en los respiradores, cómo están conectadas las tuberías de instalación eléctrica, Sí. usan tubería galvanizada. Tuvo la- Y dentro de esa tubería galvanizada están pasando todos nuestros circuitos. Ahora bien, ¿cómo se utiliza esa tubería galvanizada? La idea del diseño es exactamente la misma que ustedes ya conocen, del tablero, que aquí tengo en este caso es mi tablero 2. Salen todos mis circuitos y estos van conectados por cada una de las lámparas. ¿Sale? La única diferencia que existe con lo que normalmente hacemos en cada habitación es que como es tubería que está empotrada, por así decirlo, por falso techo, va a ser tubería conduit, tubería galvanizada, perdón, y va conectada Ok. directamente a cajas. Aquí no existen codos.
¿Qué pasa cuando tengo que dar un cambio de dirección como lo vemos en la pantalla? Pongo una caja registro. Prácticamente es una caja chalupa como la que ustedes pueden ver en sus focos y se le conoce como tapa ciega, ¿sale? Simplemente nos sirve para darle dirección a la tubería. Es decir, aquí van a llegar los cables, aquí hacemos la conexión y después se va hacia nuestros focos. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? No. 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 Seguros. Bien, ahora pregunta. Ujú. ¿Se acuerdan que cada circuito va a consumir watts? Ujú. Y obviamente tenemos un límite de watts. Es decir, por lo regular, en calibre de cable número 12, ocupamos cuántos watts o cuántos watts se acuerdan más o menos de consumo por circuito. Ujú. Rayos. Vámonos más atrás, desde el inicio del semestre. Instalaciones 1. En los tableros vamos a tener todas las pastillas, absolutamente todas. Y cada pastilla va a representar un circuito. ¿Por qué tenemos tantos circuitos? Porque el tipo de calibre del cable nos va a aguantar hasta cierto punto cierta cantidad de watts. Generalmente siempre nos dicen, pero nunca nos explican. Generalmente siempre nos dicen, el circuito siempre va a ser no mayor a 2000 watts, pero no nos explican por qué. ¿Y qué pasa si yo tengo un circuito de 2500 watts? No se ¿Qué escucha, tipo de no se cable le voy a escucha. poner? Ahorita vamos a ver esas características y una pequeña tablita que les va a servir demasiado. Inclusive en mis proyectos ya, pues la que aplico y siempre me ha funcionado. Entonces quedamos que en cada tablero vamos a tener todas las salidas de circuito. Cortó. ¿Desde qué parte se cortó ahí? ¿Me escuchan? Se cortó. ¿Me escuchan ahí, No muchachos? escucho nada. Quedamos entonces que del tablero van a salir todas las tuberías que van a alimentar nuestros circuitos. Ujú. Y las lámparas o la cantidad de lámparas van a llegar hasta el consumo considerado de watts. Pueden ser 5 lámparas, pueden ser 20, dependiendo del calibre de nuestro cable. ¿Hasta aquí queda bien, chicos? Ahorita vamos a aprender a Sí. calcular el calibre del cable. Entonces, aquí hay dos estrategias de diseño. Hay dos estrategias de diseño que nosotros vamos a implementar. Las estrategias de diseño es que vamos a separar circuitos de iluminación y vamos a separar circuitos de contactos. Antes se hacía que se juntaba iluminación con contactos en un mismo circuito. ¿Ahí me escuchan bien, Qué chicos? fuerza, ¿no? ¿Sí me escuchan? Se escucha pausado. Soy un profesor de grupo. ¿También lo escuchan así? Yo no lo escucho. Sí. Yo a ustedes los escucho bien. Ya no está hablando. No. Mencioné es que vamos a separar, ¿sí? Iluminación y contactos por circuito. Antes, eso sí lo quiero aclarar, se hacía que donde íbamos a conectar un contacto era en base al mismo circuito. Ahora ya tienen que ser circuitos separados. Eso nos ahorra un poquito de trabajo hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que vamos a llevar dos cables nada más para puros contactos y me evito de estar calculando cuántos cables van a pasar por tubería. ¿Sale? Por lo tanto, como son circuitos separados, debemos de tener tuberías diferentes o distintas. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí. Perfecto. Vean, lo que vamos a calcular el día de hoy es precisamente qué tipo de cable voy a utilizar y ese cable cuánto nos va a soportar. Por favor, tengan una calculadora a la mano, Aguante entonces, espero. Ok. la de su celular, su computadora, no inventa, ahí tiene su compu. ¿Todos alcanzan a ver esta tablita? No. Ah, sí. Ujú. Sí.
Bien, solamente vamos a hacer un ejercicio bien básico. Esos son los calibres de cable un poquito más utilizados en edificaciones o en casa habitación. Tenemos un calibre del cable del número 18, 16, 14, 12, 10 y 8. Vamos a hacer, por ejemplo, este ejercicio que siempre nos dicen que los circuitos no deben de rebasar, 2000 watts. Y nosotros siempre ocupamos calibre del cable del número 12. Y tenemos que la corriente soportada es de ¿cuánto? 25 amperes. Quiere decir que esto es lo máximo que me va a soportar este cable. Es decir, que si yo estoy diseñando una casa habitación o una edificación, la pastilla máxima que me va a aguantar es de 25 amperes. Esas pastillas son las que yo voy a encontrar en mi circuito, en el tablero. Y si yo le coloco una pastilla de 25 amperes, ¿iba a decir algo, Alma? ¿Y son 25 pastillas? ¿O ya No, es una pastilla de 25 amperes. Ajá. Esas pastillas que parecen como apagados grandotes, nos van a suministrar como máximo nos van a soportar esta corriente, por así decirlo. Es decir, que un calibre del cable número 12 que normalmente vemos en nuestras casas, que es el 12, nos va a soportar hasta 25 amperes. Y si yo le coloco una pastilla de 25 amperes, me va a soportar por circuito alrededor de 3175 watts a una corriente de 127 volts. No se preocupen, esta corriente de 127 volts es casi todo Latinoamérica tiene esta corriente, así no la suministra. En Europa, si no mal recuerdo, son 220, pero pues no vamos a entrar a esos detalles. En México es a 127 volts, así no la suministra. ¿Hasta aquí queda claro? Sí. Ahora bien, ¿de dónde sacamos? Esa es una pregunta, ahorita vamos a hacer el ejercicio, que siempre nos dicen que los circuitos tienen que ir a no máximo 2000 watts, con calibre del cable número 12. Esto viene de lo siguiente, chicos. Si ya sé que mi corriente soportada máxima es de 25 amperes, y la pastilla que normalmente usamos en casa es de 15 amperes, ustedes pueden fijarse en los tableros de su casa si es posible. Generalmente ocupamos una pastilla de 15 amperes. ¿Cuántos watts me va a soportar? Voy a hacer una regla de 3 muy sencilla. Si 25 amperes me soporta 3175 watts, 15 amperes, ¿cuántos watts me va a soportar? ¿Alguien le puede hacer la multiplicación? ¿Sí se entendió esta parte o vuelvo a repetir? A ver, repítalo, por favor. Vean, en casa habitación ocupamos siempre calibre del cable número 12, siempre. Y ese calibre de cable me aguanta 25 amperes como máximo. Es decir, que si yo le coloco una pastilla de 15 amperes, me la va a soportar sin problema. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Pero si yo le coloco una pastilla de 15 amperes, no me va a soportar 3175 watts. Estos 3175 únicamente me los va a soportar si yo le coloco esta pastilla de 25. Pero si yo le coloco una normal, que generalmente es la que compramos en casa habitación, que es de 15 amperes, ¿cuántos watts me va a soportar? 1905. Exactamente. 1900. Multiplico 15 por 3175 entre 25. Y me da 1905 watts. Y de ahí viene esa parte. Generalmente siempre en nuestras casas habitaciones las diseñamos así. Con una pastilla de 15 amperes, con un calibre del cable del número 12. Y nos está dando 1905 watts. Pero si por alguna razón ustedes tienen un circuito que arrebase, no sé, 3000 watts, sin problema ustedes pueden colocar una pastilla de 25 amperes y nos va a soportar hasta 3175 watts. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Tengo una duda. Sí, lo escucho. O sea que ese
ese valor al momento de poner las pastillas y lo que es ya en nuestro caso, en el departamento, nada más de ese circuito sería una, ¿verdad? Obviamente independientemente de la de luminaria, bueno, si fuera luminaria o fuerza. Es correcto. Este cable solamente representa un circuito. Es decir, si yo ya sé que me está consumiendo 1900 watts, ahora la pregunta posiblemente para ustedes sea, entonces, ¿cuántos focos voy a colocar? ¿Estamos de acuerdo en eso? Una luminaria normal, vamos a ponerlo así, las Philips de foco normal, bueno, ya es halógeno creo, son 60 watts que nos consumen. Por lo tanto, si mi circuito va a tener 1900 watts, entre 60, aproximadamente por circuito puedo tener 31 focos o 31 luminarias. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Porque si le pongo una luminaria número 32, ya me estoy pasando del rango de los watts correspondientes. Ahora como tip, chicos, yo hago el proceso al revés, en cuestiones de la instalación eléctrica. La finalidad es la misma, vamos a llegar exactamente al mismo punto y al mismo cálculo. Pero lo que hago es primero determinar cuántos watts voy a consumir por circuito. Generalmente yo siempre dejo los circuitos de 1900 watts. Y si ya sé más o menos cuánto me están gastando las lámparas, en este caso hicimos el ejemplo de 60, sé que un circuito me va a consumir 31 lámparas. Y si tengo otras 31 lámparas, va a ser otro circuito. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí. Bien. Voy a abrir nuevamente AutoCAD a ver si no se traba esto. Vamos a regresar a la tabla que les mostré hace un momento. Estos diagramas los vamos a ver el día de mañana. Y vemos que en este tablero tenemos 5 circuitos. Por ejemplo, el circuito 1, yo tengo estas lámparas de 60 watts y son 14. Tengo estas lámparas empotrables que son de 15 watts y tengo 2, ¿sale? Y así sucesivamente, que me da un total máximo de 1579 watts. Y esto es correspondiente a un solo circuito. Circuito 2, tengo 2080 watts, me estoy pasando con el calibre del cable. Por lo tanto, estoy colocando un amperaje mayor, ya no va a ser de 15, sino más bien de 20, para que el calibre de cable que me soporte más watts. Al fin y al cabo, el calibre del cable número 12 me soporte hasta 25 amperes. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? ¿En qué parte se quedó no sé quién fue? ¿Y en dónde es la duda, chicos? Yo tengo una. Sí, Por lo que veo en su tabla, bueno, en la de cargas, sí. veo que está separando luminaria y la está poniendo en una fase y fuerza en otra fase. ¿Eso siempre se tiene que hacer? Ah, no, esto lo vamos a ver después. Esto de las fases va a depender del equilibrio de cargas. No importa si es luminaria y fase o así. Es decir, dónde ponemos las fases. Eso lo vamos a ver después. Pero teóricamente esto no importa. Simplemente es el equilibrio de cargas. ¿Sale? Esto déjenlo pendiente. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Solamente lo que nos interesa ahorita es que ustedes puedan entender que el calibre del cable número 12 nos aguanta hasta 3175 watts. ¿Sale? Siempre y cuando utilicemos una pastilla de 25 amperes. Si yo utilizo una pastilla de 15 amperes, me aguanta hasta 1579 watts. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Sí. Perfecto. Ahora continuando con una edificación similar a la que ustedes tienen. Bien, pero aquí ya no estoy utilizando focos normales. Estoy utilizando lo que nosotros conocemos como balastras. Como iluminación, como la que tenemos en el TEC, por así decirlo. Donde tenemos la balastra, por así decirlo, y las dos luminarias.
Obviamente, nosotros tenemos que investigar cuántos watts se me está consumiendo. En este caso, por si el dato también les llega a interesar, aquí está mi simbología, lámpara fluorescente con dos tubos de 25 watts cada uno. Es decir, por cada una de estas me está consumiendo 50 watts. Tipo T8 y las especificaciones correspondientes. Por lo tanto, cada una de estas lámparas me está consumiendo 50 watts. Y si yo estoy dejando circuitos de 1905 watts, ¿cuántas lámparas máximas tengo que poner? 38. Exactamente, Punto y fracción. 38 lámparas. Por lo tanto, voy a distribuir mis 38 lámparas correspondientemente, equilibradas, obviamente, y ya sé que todo esto me va a consumir un circuito. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí. Y como ya sé Tengo que una todo... duda. Ajá, ¿sí lo escucho? Bueno, por así decirlo, yo lo veo de esta forma. Usted ya como que tiene como que predeterminado ese movimiento, ¿no? Ajá. Pero si llegara a que ser que una lámpara consuma o tenga diferente tipo de iluminación y consuma un poquito más de watts, obviamente se va a, ¿cómo lo podría decir? Pues se va a empezar a jugar, ¿no? Ahora sí con tanto con ver cuántos voltajes aguanta el cable y empezar a ver ya esas cuestiones. ¿Estoy en lo correcto? Más o menos, mire, siempre vamos a iniciar con calibre del cable número 12. Es el recomendable para iluminación. Siempre. ¿Sale? De antemano nosotros ya sabemos que nos va a aguantar hasta 3175 watts si utilizamos 25 amperes. Eso es yéndonos a máximos, pues. Pero en este caso yo voy a decidir o voy a proponer una pastilla de 15 amperes. Esta pastilla de 15 amperes me va a aguantar 1905 watts. ¿Pero por qué lo decido así? Porque al final del día yo voy a hacer un balanceo de cargas. Este balanceo de cargas prácticamente me dice que casi todos los circuitos deben de tener casi la misma potencia. Si yo dejo un circuito de 1905 watts y otro circuito de 3000, el balanceo de cargas aplicando la fórmula ya no me va a dar. ¿Sí se entiende hasta aquí, chicos? Por lo tanto, yo tengo que estar equilibrando que sean dos circuitos casi parejos para que al final mi equilibrio de cargas pase por reglamento. Ahora bien, ustedes pueden investigar la lámpara que ustedes quieran. Lo que yo les sugiero es que ustedes propongan la lámpara y se investigue cuántos watts está consumiendo esa lámpara. Ustedes se pueden meter a la página de Philips. Ahí vienen todas las lámparas habidas y por haber ¿Cuál página? de Philips. Ya. Y ahí vienen todas las lámparas y vienen las cuántos watts consume cada una de estas. Pueden ver lámparas de 15 watts, lámparas de 25 watts, de 50, de 60. Y dependiendo de la lámpara que ustedes quieran diseñar, es como vamos a distribuir la cantidad que nosotros tenemos en nuestra instalación. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí. Bien. Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Lo escucho? Referente a los tableros de distribución, ¿se supone que se tendría que hacer uno por nivel y otro por departamento? ¿Cómo sería ahí? El tablero, correcto, muy buena pregunta. Va a depender de la cantidad de circuitos que ustedes tengan por tablero. Posiblemente a lo mejor va a llevar un tablero por cada 2 niveles, porque a lo mejor tiene 8 circuitos. O como en el Senat, tienen un tablero general o un tablero grande para todos los circuitos de todo el Senat, por así decirlo. Yo les recomiendo que como estamos utilizando departamentos, sea un tablero por nivel. Okay. ¿Salen? Y de... Pero también, Ajá, ¿me escucho? perdón, cada departamento, por así decirlo, va a tener un control de sus propios líneas, por así decirlo. También puede existir esa forma, tener un pequeño tablero por cada departamento. Es decir, vamos a tener un tablero general por nivel y subtableros, ¿sale? Por departamento. También se puede hacer. ¿Cómo se haría esto? El tablero general va a salir un cable, van a salir dos cables, perdón, línea y neutro, por cada tablero. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos?
Repito, del tablero general va a salir una tubería con 2 cables para cada tablero de departamento. ¿Qué no serían 3 cables, profe? No, porque la corriente trifásica ya se quedó en la parte del tablero general, por así decirlo. O Ah, es ya. el tablero principal, ¿no? Que va a suministrar a todo el edificio. Así es correcto. Ok. Y ese tablero general va a tener una pastilla, ¿sale? Por cada tablero que esté conectado con este. Es decir, si el tablero general van a salir 5 tableros, vamos a tener 5 pastillas. Ok. Y otra pregunta, ¿es recomendable usar un tablero por cada departamento o no? Es que va a depender más de la cuestión también del presupuesto y las estrategias. Eh, yo diría, bueno, últimamente he visto así en los departamentos que se coloca un tablero por nivel. Profe, no se escucha, está No se trabado. escucha. Ah, Sí. ¿ahí ya me escuchan, muchachos? ¿Ahí me Sí, escuchan, sí. chicos? Ujú. Perfecto. Yo les recomiendo que utilicen un tablero por nivel y dentro de ese tablero se va a especificar a qué casa corresponde. No, ok. ¿Sale? Es decir, en el tablero por nivel va a tener circuito 1, circuito 2, circuito 3, es para la casa 1. Circuito 4, 5 y 6 es para la casa 2. Ah, Ok. ok. Pero eso ya es de forma física, pues ya estando ahí en la construcción, al momento de poner el tablero se le pone la leyenda. Este es del contacto de la vivienda A1. Este es del contacto de la vivienda A2. ¿Sale? Entonces manejemos un tablero. Oiga, yo, Ajá. perdón, es que, ¿y cuántas pastillas se puede utilizar por tablero? ¿O cuántas son las permitidas? Pues es que hay tableros que ocupan hasta 16 pastillas, inclusive hasta más, 24, 32, hasta tableros que O ocupan sea que solamente una pastilla. Va a depender de sus estrategias, de cómo aterricen ah, los circuitos y la cantidad de circuitos necesarios por nivel. Si por nivel les salen 16 circuitos, por mencionar algo, obviamente tienen que verificar un tablero que tenga más de 16 pastillas o 16 pastillas. Entonces ya va a depender del tablero que consigamos. Exactamente. Ah, ok, Al final del día el tablero va a tener los watts que ustedes calculen, pero obviamente con la cantidad de pastillas necesarias. ok, ok. ¿Sale? Aquí tengo una duda. Sí, Con referente a las am, a los watts que va a ocupar cada cable, usted menciona que para el cable número 2 se ocupa 3175, ¿verdad? ajá, con una pastilla 25. Mm, pero esos valores dice que ya son predeterminados. Obviamente se pueden calcular, pero a mí, en el semestre anterior, Ujú, en taller de construcción, eh, nos enseñaron a calcular el tipo de cable. ujú, Y el ingeniero nos habló de la ley del watt y la sí, ley del ohm. es correcto. Y en base a eso, hice aquí mi respectivo ejercicio Ujú, y me sale que para ese calibre o para ese cable ujú, se ocupa un máximo 3095 watts, ujú. no los 3175 que, bueno, usted está tomando como ejemplo. Y la otra duda es Ahí, que ajá, lo escucho. el profesor nos había comentado de que en un circuito no se agarra la capacidad máxima, solo se agarra el 70% y se deja como que esa holgura del 30% para posibles descargas y así no quemen los aparatos y por ende no se queme el cable. No sé qué piensa usted de eso, si puedo agarrar yo ese ejercicio o ese conocimiento o el que usted ahorita nos está proporcionando. Pues haga lo que quieran. Usted no entiende. No, mire, Ah, ok, es que es muy sencillo. La tabla que yo les estoy dando, y prácticamente no es que me esté dando la razón, ni mucho menos, sino más bien que son datos, casi iguales, pues. O sea, la variación creo que no pasa ni de 50 watts. Y es muy cierto lo que dice su compañero,
la cuestión que los circuitos no se ocupan a su capacidad máxima, por eso tenemos una pastilla de amperaje. Pero esa capacidad máxima no la vamos a ver sino hasta que ya tengamos todo el cálculo de circuitos y multipliquemos el porcentaje que nosotros debemos dejar libre. Es decir, vuelvo a repetir, por ejemplo, si ustedes van a meter un calibre del cable del número 12 con una pastilla de 25 amperes, sabemos que son alrededor de 3100 watts, ¿sale? De esos 3100 watts, obviamente, si tengo todos los focos prendidos, por así decirlo, todo lo que me ocupe estos circuitos correspondientes, ya me está dando la capacidad máxima de consumo. Cuando yo rebaso esta capacidad máxima, ¿qué es lo que pasa? La pastilla se bota. Por eso les digo que es recomendable utilizar calibre del cable número 12, inclusive con una pastilla de 15 o de 20 amperes, porque ya tenemos el porcentaje correspondiente, el 30%, por si llega a pasar un exceso de corriente. No sé si me di a entender en esta parte. Sí. Prácticamente es lo mismo que dijo su compañero, y tiene toda la razón. Haciendo el método de Watts nos va a dar lo mismo, precisamente. De hecho, esta tablita que les estoy presentando es de uno de los libros que yo les voy a pasar, que es del ingeniero Becerril. Entonces, regresando un poquito al plano, yo ya distribuí mis lámparas de acuerdo a la cantidad de watts correspondientes. ¿Sale? Es decir, que yo máximo voy a ocupar 1905 watts, máximo. Si todas mis lámparas están prendidas, esta pastilla no se me va a botar, porque a lo mejor tengo 32 lámparas y me sobra cierta cantidad de watts. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí. Esta es la ventaja, por eso se separan los circuitos, iluminación y fuerza, o iluminación y contactos. Porque ya es muy difícil que yo me pueda conectar un celular de la lámpara y que la pastilla se me bote. Más sin en cambio, cuando estamos hablando de contactos, ¿sale? Los contactos los vamos a dejar a 130, a 180 watts por cada uno de ellos por consumo. Y como ustedes pueden observar, este plano únicamente es de iluminación. Yo no estoy mostrando aquí ningún tipo de contacto. Con tal de que no se empalmen tantos dibujos, se separan iluminación y otro para contactos. Porque al final del día son tuberías diferentes. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Ahora bien, se hace la distribución de las lámparas como nosotros podemos observar. De la tubería salen hacia cada una de estas lámparas y vamos diseñando las tuberías como ustedes ya saben. Y en cada cambio de dirección vamos a utilizar una caja chalupa de tapa ciega para darle dirección a esto. Y como ustedes pueden observar también en cada salida de foco, vemos la simbología de la chalupa, que es donde salir los cables y se va a conectar hacia mi luminaria. Bien, y podemos observar lo siguiente también, colocar de qué tablero viene, en este caso es mi tablero 2, del circuito 1. Tablero 2, circuito 1, tablero 2, circuito 1. Y esta va a ser controlada por el apagador 7, que es este. Todas estas van a estar controladas por el apagador 7. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí. Bien, ahora vamos a ver la cédula de cableado, que es determinar la cantidad de cables que pasan por cada una de esas tuberías. Por ejemplo, para no empastar tanto el dibujo, la cédula de cableado se separa por letras o por números. En este caso yo tengo letras A, B, C, D y E, que tengo dos cables del número 12 y uno desnudo en una tubería de 16 milímetros. B significa que tengo 3 del 12, C 4 del 12 y así sucesivamente. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Esto qué representa? No se preocupen por esto, nada más es mera representación. Significa que en este tramo de tubería están pasando dos cables del número 12 y un cable desnudo. En esta están pasando dos cables del 12 y uno desnudo.
que esta parte de calcular la cantidad de cables que va a pasar por tubería lo vamos a ver el día de mañana. Vamos a utilizar Ok. este tipo de diagramas que seguramente los han visto. Aún yo lo sigo haciendo para determinar ciertas cuestiones y determinar la cantidad de cables. Y de esta forma nos ayuda a determinar la cantidad de cables que pasan por cada una de las tuberías y cómo los voy a conectar. Vamos a empezar obviamente desde cero en hacer estos diagramas para que no se queden con estas dudas. Ok. Lo que sí pueden ir haciendo es la distribución de sus lámparas y ver cuántos watts están consumiendo cada una y cuántos circuitos, cuántas lámparas pueden existir por circuito. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Según a qué? Según a esta tablita. Como bien nos decía también Juan Pablo en la cuestión de lo que vio en sus clases también, y lo dice de manera muy acertada, el amperaje es exactamente lo mismo. Los watts son exactamente los mismos, solamente que aquí ya viene enmarcado y con una simple regla de 3 podemos determinar la cantidad de watts necesarios. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí. ¿Alguna duda, Juan Pablo? Juan Sobre la Pablo, marcha, sí, pero que no sea a las 3 de la mañana, por favor, Juan Pablo. está bien. Utilice su fórmula. ¿Mandé? Juan Pablo, utiliza su fórmula. Nos dan los mismos valores. ¿Sale? Está muy bien que utilice, va a ver que No lo nos va a dar escuché los muy bien, mismos se valores. escucha pausado. Ah, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. Le comento que utilice su fórmula. Al final del día son los mismos valores. Sí, nada Yo más les es muestro esta tabla. 50 o 100 watts nada más. Varía muy poco realmente. Y a veces esos 100 watts de variación no los vamos a ocupar porque tenemos ese 30% de holgura. Entonces es exactamente lo mismo. ¿Sale? Entonces, Tengo otra duda. nada más que en esta tabla, nada más utilizan la regla de 3 y ya tienen sus watts. Dígame, Juan Pablo. ¿Dónde puedo verificar estos datos que nos acaba de dar de monofásico, bifásico y trifásico de la cantidad de watts? Pueden googlearlo tal cual. Hay páginas de internet muy buenas. Inclusive pueden meterse a la página de CFE y ahí vienen las cantidades. ¿Como tal? Ajá, sí. Cuando nosotros hacemos un contrato con CFE, independientemente del tipo de construcción, tenemos los watts de consumo. Y si es una construcción muy pequeña, puede ser una corriente monofásica. Si es una corriente como la que mencionamos hace ratito, puede ser una corriente bifásica. Si superamos los 15.000 watts, ya es una corriente trifásica, es lo que nos maneja CFE. Si quieren, Ok. mañana les voy a pasar dos PDFs, ¿sale? En donde ya vienen las conexiones de las mufas como ejemplo, las mufas donde llegan todos los cables y cuántos cables están pasando por cada mufa, que eso ya corresponde a la parte exterior, Va. ¿sale? Muy bien, chicos, entonces vayan haciendo el desarrollo del diseño de sus tuberías y mañana vemos precisamente la cantidad de cables que pasa por cada una de estas. Profesor, yo tengo una duda. Ajá, Bueno, yo tengo un archivo, ajá. para calcular la inspección de colores. ¿Ese lo vamos a ocupar? Los colores, generalmente el tipo de color de cable va a venir especificado en el pie de plano, es decir, el color verde va a ser para línea o para tierra, el desnudo para tierra, por así decirlo, el negro para neutro y el rojo para línea. Regularmente se utilizan esos valores. Pero esas ya son No, anotaciones que pueden ir. ¿O a qué se bueno, refiere? no me refería a tipo, bueno, no sé si lo pueda subir, el archivo, pero es para hacer el cálculo de los luxes. Ok, esa es otra cosa bien importante y qué bueno que me recuerda. Para calcular, la cantidad exacta de luminarias,
tenemos que determinar el método de lumen, donde vemos los luxes, ¿sale? No vamos a determinar el método de lumen hoy, Sí, sí. o más bien no lo vamos a determinar en este proyecto. Nos vamos a ir directamente a las proporciones de las lámparas correspondientes y en base a eso sacamos los watts. Al final del día el método de lumen nos indica cuántas lámparas debe de tener cierto espacio para que tenga la iluminación adecuada. Ah, ok, entonces ese no lo vamos a implementar en No, en ese no, con esta imagínense, nos vamos a información. llevar todo el semestre. No lo vamos a implementar. No, está fácil. Son muy, pues hágalo entonces, lo que le califico con su método de lumen. Va, se lo mando. Ahora pues, Que saque el de todos, ¿eh? Si no se lo entregan, lo reprueba, profe. Sí, no, de una vez. Tan bien fácil. chicos, mañana a las 3 de la tarde nos vemos, ¿va? ¿A las 3? A las 5. 3 pueden. Es que le comentaba al principio, de hecho ya voy tarde a mi clase. A las, Normalmente a las 5. Ok. a las 6 tengo clase, entonces para hacer esto más amplio les recomiendo que sea a las 3. Bueno, a las 3 nos vemos. Ah, ok. Ok, sí. Vale, entonces nos vemos mañana a las 3 chicos. Vale. Sí, está bien. Gracias. Que estén bien, hasta luego. Gracias.